Física general y laboratorio. Ejercicios de sistemas de fuerzas. Ejercicio 1. Determinar el vector resultante del siguiente sistema de fuerzas. Tenemos un sistema con 3 fuerzas y aquí tenemos información de 3 ángulos. Tenemos la fuerza 1 con magnitud de 15 y nos dice que este ángulo es de 25 grados. Tenemos la magnitud de la fuerza 2, que es igual a 10, y tenemos un ángulo aquí de 35 grados. Tenemos la tercera fuerza, que tiene una magnitud de 18 y nos dan la información de este ángulo 3, que es de 110 grados. Entonces, primero hay que identificar los datos, revisar la información de los ángulos que tenemos y a partir de ahí planteamos cómo vamos a descomponer este vector. Entonces necesitamos nosotros analizar estos ángulos para ver la información que tenemos. Ahora, observamos que el ángulo 1 es un ángulo referido en X. Entonces, ya tenemos la información que este es un ángulo referido en X para F1. Observamos que el ángulo 3 es un ángulo completo, es decir, es la dirección de F3. Entonces este es el más fácil, la dirección completa de F3 para el vector 3, que esta sería la dirección de 3. Ahora observamos que el ángulo 2 es un ángulo que está entre los vectores 1 y 2, entre este vector y este vector. Entonces necesitamos encontrar un ángulo que nos sirva, ya sea en X o en Y. Este ángulo así no lo podemos utilizar directamente. Entonces nosotros necesitamos un ángulo que esté referido en X o un ángulo que esté referido en Y. Ahora, también se observa que la suma de los ángulos 1 y 2 es un ángulo que nos puede servir para F2, es decir, este ángulo 4 es la suma de θ1 más θ2 y este ángulo 4 es un ángulo referido en X para F2, entonces nos puede servir. Y θ4 es igual a θ1 más θ2. Siguiendo esta metodología, nos quedan los vectores de la siguiente forma. Tenemos ahora el vector F1 con un ángulo referido en X. Tenemos un vector F2 ahora referido con este ángulo en X θ4. Y tenemos el vector 3 con un ángulo completo. Aquí está la información. Entonces para F2, en lugar de utilizar θ2, vamos a utilizar θ4 que es de 60. Vamos a descomponer primero la fuerza 1. Al descomponer la fuerza 1, esta fuerza 1 tiene una componente en X y una componente en Y. Tiene una magnitud de 15 y este ángulo θ1 es de 25 grados. La fuerza tiene un ángulo referido en X y está en el tercer cuadrante. Entonces en el tercer cuadrante usamos los dos signos negativos. Negativo tanto en X como negativo en Y. Y ahora la descomposición sería utilizando el ángulo referido en X más menos la magnitud de F1 por el coseno de θ1 en Y más menos la magnitud de F1 por el seno de θ1 en J. Al vaciar la información, la magnitud sería 15, entonces sería menos 15 coseno de 25i menos 15 seno 25 grados en J. Menos y menos porque son los signos del tercer cuadrante. Recuérdense que cuando usamos ángulos referidos en X o en Y, nosotros tenemos que poner estos signos. Resolvemos esta operación, nos da 13.594i. Resolvemos esta operación, nos da 6.339j, los dos negativos. Aquí nosotros colocamos los signos según el cuadrante 3, que son negativo en X, negativo en Y. Entonces la descomposición del primer vector me queda menos 13.594i menos 639j. Ahora la fuerza 2. La fuerza 2 tiene una magnitud de 10 y vamos a utilizar este ángulo que calculamos como θ4, que es de 60 grados. Recordando que ahora usamos el ángulo 4 que está referido en el eje X, tenemos fuerza en el tercer cuadrante con los mismos signos negativos. Negativo para X, aquí está la componente en X, y negativo en Y, aquí está la componente en Y. Usamos esto que es para los ángulos referidos en X, más menos la magnitud de F2 por coseno de θ4 en Y, más menos F2 por seno de θ4 en J. Vaciamos la información, sería menos 10 coseno de 60i, menos 10 seno de 60 grados en J. 10 es la magnitud de F2 y el ángulo de θ4 que es 60 grados. Usamos menos porque está en el tercer cuadrante, menos en X, menos en Y. Resolvemos esta operación, nos da 5. Resolvemos esta operación, nos da 8.66. Entonces F2 nos queda descompuesta como menos 5i menos 8.66j. Y como ya les habíamos dicho, aquí colocamos nosotros el signo según el cuadrante 3, que es este caso. Negativo en X, negativo en Y. Por último, descomponemos la fuerza 3. La fuerza 3 va a tener una componente en X, una fuerza en X y una fuerza en Y.
Aquí está la información de F3, tiene una magnitud de 18 con un ángulo de 110. Esta última fuerza tiene un ángulo completo, por lo que no hace falta asignar los signos. Al hacer la operación, la calculadora indica el signo que tendrá la componente. Entonces, como es un ángulo completo, aquí no le ponemos signos, esto nada más le ponemos más y más. Magnitud de F3 por coseno de teta 3 en I, más F3 seno de teta 3J. Vaciamos la información, la magnitud sería 18 por coseno del ángulo 110 en I, más 18 seno de 110 en J. Ahora recordamos aquí que nada más ponemos la magnitud y el ángulo positivo en I y luego la magnitud y el ángulo positivo los dos. Resolvemos esta operación, 18 por coseno de 110, la calculadora nos va a entregar menos 6.156i. Resolvemos esta operación y la calculadora nos va a dar 16.914 y nosotros le ponemos esta J. Entonces la descomposición del vector 3 sería menos 6.156 en I más 16.914 en J. Cuando se usa la dirección completa, los signos los pone la calculadora, entonces nosotros no hay que poner los signos según el cuadrante. Cuando hagan las operaciones en esta parte, la calculadora les va a decir qué signo va a tener la componente. En este caso vemos que tenemos negativo en X, positivo en Y, y eso corresponde al cuadrante 2, que es este. Negativo en X, positivo en Y. Ya que tenemos los tres vectores descompuestos, entonces ya los sumamos. Ya tenemos los tres vectores, la información original. Ahora vaciamos los vectores aquí que obtuvimos, F1, F2, F3, los acomodamos, la sumatoria de F1 más F2 más F3 nos da la resultante, y entonces sumamos todo lo que está en I, este más este más este, nos da menos 24.75i, sumamos este más este más este, y nos da más 1.915 en J, y esta es nuestra resultante. Entonces, primero buscamos toda la información, luego descomponemos cada vector en función de sus componentes rectangulares y por último acomodamos todos los vectores juntos así para poderlos sumar sin problema. Y así resolvemos sencillamente este problema.